Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional. Hoy domingo, en horario especial, acompañando la cobertura de su Teletica Canal 7 al proceso electoral interno que vive este domingo el Partido Liberación Nacional. Una fiesta democrática que arranca con la primera convención de un partido político. Los verdiblancos realizan hoy su convención en la que no solo están eligiendo al candidato que los va a representar en las próximas elecciones, sino también a los representantes para sus asambleas distritales, movimientos y sectores. Desde las 8 de la mañana habilitaron 920 centros de votación en todo el país, con 1.900 juntas receptoras de votos, adaptándose, por supuesto, a la nueva realidad de una crisis sanitaria, y han tenido que incorporar todos los protocolos que han sido solicitados por el Ministerio de Salud, ya que el partido en su asamblea decidió no posponer este evento. En Estado Nacional, hoy vamos a conversar con los 5 candidatos presidenciales que intentan convencer no solo a los liberacionistas declarados, esos que se identifican con la bandera verde y blanca, sino también a esa gran mayoría de costarricenses que confiesa no simpatizar con ningún partido político. Según el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR, el CIEP, tan solo 13 de cada 100 ticos admite que simpatiza con un partido político. La asamblea del PLN, la convención del día de hoy, es abierta, es decir, en ella pueden votar no solo los liberacionistas, sino todas aquellas personas que están inscritas en el padrón electoral nacional con corte al 28 de febrero de este año. Solo tienen que presentar su cédula y, por supuesto, utilizar la mascarilla y todos los protocolos que se le indiquen. Ha sido muy claro el Tribunal Supremo de Elecciones al cerrar la semana que votar el día de hoy no significa que los electores estén dando la adhesión al Partido Liberación Nacional, y que quien vote en esta convención puede votar en cualquiera de los otros partidos políticos que sea abierto. Como les decíamos, hoy vamos a conversar con los candidatos liberacionistas en esta recta final frente a las urnas electorales. Para empezar, nos acompaña el día de hoy Carlos Ricardo Benavides. Él tiene 51 años y es abogado. En su trayectoria política se ha desempeñado en 2 ocasiones. Vamos a ver el perfil de don Ricardo en pantalla. Se ha desempeñado en 2 ocasiones como diputado, periodos durante los cuales fue jefe de fracción y presidente del Congreso. Durante el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla fue ministro de Turismo, tuvo por recargo el de Deportes también, y fue ministro de la Presidencia. A nivel internacional, mientras estuvo en el Ministerio de Turismo, llegó a presidir la Organización Mundial del Turismo. Muy buenos días, don Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros en Estado Nacional. Muy buenos días, Liliana. Gracias por esta oportunidad y un saludo para todas las personas que nos están viendo hasta ahora. ¿Cómo ha visto el ambiente a esta hora de la mañana? Usted votó esta mañana en Tibás. ¿Qué reportes tiene de su tendencia, cómo se está moviendo el elector? Bueno, muy contento. La verdad es que primero he visto una gran participación de la gente. Y tengo que confesar que me he asombrado de la gran cantidad de gente que he visto, al menos en los centros de votación por los donde he pasado. Estuve en la mañana primero en Tibás, luego fui con mi esposa a votar a Sabanilla, de Montes de Oca, y luego estuvimos con doña Laura Chinchilla, a quien acompañamos a votar a Santa Ana. Estaba repleto todo, y he visto fotos de muchas partes del país en donde la gente está haciendo fila fuera del centro de votación, esperando a entrar para poder votar. Eso me alegra mucho. Hay movimiento, porque sí había una expectativa de que el hecho del miedo a poderse contagiar en medio de una pandemia, como se tuvo que hacer esta asamblea, y también que esté corriendo la restricción vehicular el día de hoy, iba a hacer que muchísima menos gente que en otras ocasiones, y usted mismo lo dijo aquí, sí, tenía una proyección muy conservadora. Bueno, es innegable que eso va a impactar. Si estamos viendo mucho movimiento, quiere decir que hubiera sido mucho más si estuviéramos sin restricciones y hubiéramos hecho esto en otra fecha. Pero bueno, al final de cuentas esta es la fecha que correspondió, y entonces hemos visto de verdad mucho movimiento. No así en todas las provincias, de algunos lugares me contestan o me cuentan que va más despacio, pero por lo menos en el área metropolitana, lo que yo he visto, la gente está saliendo a votar. Y un curioso fenómeno también es que como se ha venido estilando en las elecciones nacionales, muchísima gente llegando sola a votar. Más allá, digamos, del aparato partidario, la gente llega sola, entra, la mayoría de la gente sin distintivos. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar hoy. Pero lo principal, Liliana, es que vamos a disfrutar de esta fiesta democrática. Mientras en otros países están encerrando
a los opositores a los gobiernos cuando vienen las elecciones, como es el caso claramente de Nicaragua, que es penoso realmente lo que está pasando ahí. En Costa Rica tenemos un derecho que además frente a otras naciones es un privilegio. Poder ir a votar a una convención abierta como la de hoy, para lo único que se necesita es la cédula y las ganas de cambiar esto juntos. Y de verdad, a mí me alegra que haya tanta gente dispuesta a salir a votar. Eso me lleva a preguntarle porque hubo un poquito de confusión en alguna información que estuvo surgiendo entre jueves y viernes de que la convención no. Es clarísimo que todo el mundo puede votar. ¿Por qué cree usted que todos los costarricenses deberían votar y no solo los liberacionistas? ¿A qué apela Carlos Ricardo Benavides? Bueno, primero porque es muy posible que el candidato de Liberación Nacional que salga de la convención de hoy sea una persona que vaya a tener altas posibilidades de ser presidente de la República. No todas las mismas. Yo particularmente creo que deberíamos de escoger un candidato que no sea simpático exclusivamente en pequeños círculos, sino que ojalá sea simpático o sea empático para los votantes del país generalmente. Quiero decir, es decir, el 90% de la gente hoy no se identifica con ningún partido político. Esa es la razón por la cual un candidato pues debe, digamos, de tener llegada en los distintos sectores. Pero claro que, perdón, es eventualmente el caso de que se tenga que escoger o se escoja ahora a una persona con altísimas posibilidades de ganar en febrero. Muchos dicen que Liberación Nacional se está jugando realmente un chance histórico en esta convención del día de hoy. Las dos últimas elecciones nacionales han sido historias de fracaso para el Partido Liberación Nacional. En el 2018 apenas si lograron el 18% de los votos y no pudieron ni siquiera ir a segunda ronda. Y en el 2014 no llegaron al 30% en primera ronda y luego ya sabemos que al ir a segunda ronda pues no se presentó el candidato. ¿Cómo escribiría Carlos Ricardo Benavides una historia diferente en una elección nacional si resulta electo hoy? Bueno, yo primero creo que Liberación tiene que aprender a ser más sincera y más directa en sus campañas, tratar de acercarse al elector con un mensaje concreto y además con un mensaje coherente. Creo que en otras campañas hemos fallado y la gente se da cuenta de que no hay un compromiso real o que por lo menos hay un cambio de criterio, que un día se dice una cosa y otro día se dice otra. En el debate lo estuvimos viendo. Ahí mismo saltaron dudas de gente que en un momento dice una cosa y al día siguiente dice otra. Gente que cree que Liberación se puede comportar de una forma cuando es gobierno y hacer exactamente lo contrario cuando es oposición. Yo no creo en nada de eso. Creo que hay que poner primero al país antes que al partido. Mi partido, yo he pertenecido a Liberación Nacional toda mi vida. Nunca me he ido, ni me he escondido, ni me he alejado, ni he estado en otras tiendas. Pero básicamente, si hay que escoger entre el partido y el país, la tengo muy clara. Uno siempre tiene que escoger por el país. ¿Ha sido consistente usted en su militancia y su labores que ha ejercido en diversos gobiernos del Partido de Liberación Nacional, pero en este periodo legislativo hay algunos sectores dentro de Liberación Nacional que le han criticado a usted el haber ejercido una oposición, si se quiere, blanda, como manifestaron algunos, por lo menos en el primer año. ¿Cómo califica usted el gobierno de Carlos Alvarado y si usted hubiera sido presidente, qué hubiera hecho diferente? Bueno, varias cosas. Primero, mi participación durante el primer año fue absolutamente coherente con dos condiciones. Primero, cuando hicimos la reforma fiscal, o tratamos de hacer una reforma fiscal en el gobierno de don Abel Pacheco, yo era diputado de oposición y le metimos el hombro al país, aunque el gobierno era de don Abel. Cuando doña Laura empujamos un plan fiscal que no se aprobó finalmente porque la Sala Constitucional se lo trajo abajo, yo fui ministro de la Presidencia y lo trabajé. De manera que no podía ser una cosa distinta, porque estuviéramos en un gobierno del Partido de Acción Ciudadana. Evidentemente, en mi vida he sido coherente y obviamente lo que defiendo como oposición, lo defiendo como gobierno y luego, siendo gobierno, lo voy a defender como oposición. El caso del gobierno de don Carlos Alvarado, bueno, ha tenido luces y sombras como todos. Yo particularmente creo que es un gobierno al que le faltó experiencia, un gobierno que comenzó mejor porque tuvo una alianza con figuras salidas del PAC, luego fue eliminando esas figuras y se quedó básicamente solo, con gente sin experiencia, y yo creo que le ha faltado además un sentido de la urgencia para poder aplicar medidas, especialmente en lo económico. Francamente, yo no estoy para nada satisfecho, para nada contento como ha manejado este gobierno el tema económico. Pienso que hay que ser mucho más fuertes, mucho más agresivos, con un carácter de urgencia, entendiendo que la pobreza y el desempleo no se pueden esperar. Esta semana ustedes, a lo largo de los debates que han llevado a cabo,
han hablado de todas las propuestas y todo, digamos, el eje programático que cada candidato tiene. Hoy aquí en Estado Nacional solo quiero que le recordemos a los costarricenses qué es lo que plantea Carlos Ricardo Benavides para el asunto del desempleo, que es el principal desvelo de miles de costarricenses, pero en forma muy concreta, don Carlos Ricardo, no en términos generales. Claro. ¿Qué medidas y qué metas asociadas a esas medidas tomaría usted de ser presidente? Bueno, lo primero es aumentar la participación de zonas francas en todo el país. No es justo que durante décadas nos hayamos acostumbrado a que ni las regiones costeras... Pero, ¿cómo haría eso, don Carlos Ricardo? Sí, porque he escuchado en CINDE incluso que es difícil llevarlos a esas zonas porque no hay mano de obra calificada ahí, porque a veces no hay infraestructura, por ejemplo, de telecomunicaciones y demás. ¿Cómo haría eso? En este caso no es un problema de recurso humano. En este caso es un problema de incentivos. No hay un incentivo adicional para ir a la zona rural, no hay un incentivo real para ir al resto del país. Lo que yo planteo es un incentivo adicional muy fuerte, es bajar significativamente el precio o el costo de la electricidad en las zonas francas fuera del área metropolitana. ¿Cómo? Permitiéndole al parque empresarial generar su propia energía eléctrica con base en energía solar, y poderla colocar en las empresas de ese parque empresarial a precio de costo. Esto podría traernos el precio de 16 centavos kilowatt hora a 10 u 8 centavos kilowatt hora, es decir, la mitad del costo. Para una empresa o para una industria, ese es el motivo más importante para irse a colocar ahí afuera. Y quiero decirle, Liliana, que ahí podemos apostar ahora sí por industria que tiene que ver con el agro, con industria que tiene que ver con manufactura en materia de plástico, en materia de vidrios, y otras actividades que no son necesariamente las que más necesitan la capacitación, y podríamos generar un recurso humano en todos esos sectores sin tener que hacer un esfuerzo adicional en esa materia. Muchas gracias, don Carlos Ricardo. Vamos llegando ya al final de este segmento de la entrevista con usted. Quiero que en un minuto haga su cierre con ese llamado a los electores que son de Liberación y a los que no son de Liberación. Bueno, yo quiero decir hoy, aprovechar, esta es una oportunidad maravillosa para que todas las y los costarricenses acudamos a las urnas. Esta es una convención abierta en donde nada más necesitamos cédula y ganas de cambiar la situación. Liberación Nacional debe presentar para febrero próximo un candidato que sea serio, que sea responsable, que sepa tomar decisiones y que tenga experiencia, pero experiencia con honestidad. Eso es lo que nuestro movimiento le ha planteado al país para poder salir adelante con base en la generación de mucho empleo y condiciones dignas para la población que hoy está sufriendo los embates económicos en el país. Muchísimas gracias, don Carlos Ricardo, y mucha suerte el día de hoy. Sé que tiene una agenda intensa, así que esperamos el resultado esta noche. Muchas gracias. Bien, y continuamos con nuestro siguiente invitado. Se trata de otro de los aspirantes liberacionistas, en esta ocasión, don José María Figueres, quien nos está acompañando en modalidad virtual, dado que está en San Cristóbal de Desamparados, en la finca La Lucha. Don José María Figueres tiene 66 años. Él es ingeniero industrial y consultor. Vamos a ver el perfil en pantalla en este momento. Fue presidente de la República en el periodo 1994-1998. Previo a ese periodo de la presidencia, en su carrera en el sector público, se desempeñó como ministro de Comercio Exterior y de Agricultura. En el ámbito internacional, trabajó como director del Foro Económico Mundial y en organizaciones relacionadas con la sostenibilidad, como el Carbon World Room y el Global Ocean Commission. Muy buenos días, don José María. Muchas gracias por estar en Estado Nacional. ¿Qué reportes tiene usted de su tendencia del movimiento tras la apertura de las urnas esta mañana? Aló, buenos días. Disculpe, no le escuché las primeras palabras. Muy buenos días, bienvenido a Estado Nacional. Le consultaba qué reportes tiene usted del movimiento de su tendencia después de que se abrieron las urnas a las 8 de la mañana. Vamos a ver, ¿me escucha, don José María? Vamos a tratar de reconectar nuevamente con don José María Figueres, que quien, como les decíamos, está en la lucha. Ya vamos a reconectar con él. Vamos a dar un paso. ¿No? ¿Ya? Tenemos a don José María nuevamente. Don José María, de nuevo, buenos días. Sé que usted está allá en la lucha y por eso tenemos algunos problemitas con la señal. ¿Qué reportes tiene? Sí. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, amigas y amigos. Tengo reportes muy buenos acerca de cómo es que está llegando la familia liberacionista a votar en todas partes del país. Estamos viendo
prácticamente todos los centros de votación con filas, personas que han venido a reforzar democracia, pero sobre todo personas que han venido muy claras en que este voto es un voto trascendental, porque con este voto empezamos a cambiar las cosas en Costa Rica, empezamos a ponerle norte a nuestro país, iniciamos un gran esfuerzo entre todas y todos por transformar a Costa Rica y por llevarla adelante como un país que pueda realizar todo el potencial que tiene. Don José María, en caso de ser electo, ¿usted cree que tiene posibilidades reales frente a una elección nacional, dado las dos últimas derrotas que ha tenido el Partido Liberación Nacional? Y el expresidente Óscar Arias dijo al inicio de esto que a usted no le daban los números. Yo he venido para unir a la familia liberacionista. Lo he hecho hasta el momento, lo seguiré haciendo hoy y esta semana que viene. Pero también he venido para unir a la familia costarricense, porque considero que el país es tema importantísimo, el principal de todas y todos, que estamos tocando fondo y que hay una gran conciencia nacional de que solamente aportando cada quien un granito de arena es que vamos a transformar a Costa Rica, porque este país merece ganar. Las encuestas en las que yo creo son las encuestas que se producen cuando se cuentan los votos al final de los días de elección. Y en ese sentido, quiero agradecerle a la familia liberacionista que esta mañana, y estoy seguro que esta tarde, está saliendo a votar masivamente, respetando, por supuesto, los protocolos sanitarios, con todas las dificultades que tiene la restricción vehicular, pero que lo está haciendo con cariño, con amor y porque quiere que empecemos a cambiar las cosas en este país. Don José María, habla usted de los electores liberacionistas. Sin embargo, se dijo en los últimos días que su tendencia estaba generando una especie de información que daba a entender que no debían votar el resto de electores, ese 87% que el estudio del CIEP dice que no se identifica con ningún partido. ¿Usted invita también a los no militantes del partido a votar hoy? Bueno, esta es una convención del Partido de Liberación Nacional. Yo pienso que la gran mayoría de los costarricenses tienen respeto por cada uno de los partidos y participan activamente en el suyo. Pero yo esta mañana quiero también llamar a muchas personas que estuvieron en Liberación, que con el paso de los años se fueron por diferentes motivos y que hoy están con ganas de regresar. Este es un momento ideal para dar un paso adelante y para hacerlo. El país nos necesita a todas y a todos, porque caminamos sobre el borde de la navaja. Si no nos metemos a ayudar, podríamos inclusive llegar a estar peor. Dios guarde, eso no lo queremos. Es hora de empezar a cambiar las cosas porque de verdad que este país merece ganar. Don José María, durante toda esta semana ustedes en las diferentes intervenciones que han tenido en medios de comunicación han expuesto sus propuestas. Yo aquí en Estado Nacional solo quisiera volver sobre un tema específico y es en su plan de gobierno usted plantea 5 acciones para combatir la crítica situación fiscal del país. Sin embargo, las plantea en términos muy generales. Yo quiero consultarle hoy en forma muy concreta cuáles medidas y con qué estimaciones de resultados asociados a cada una de esas medidas usted piensa combatir el problema del déficit fiscal. Mire, el déficit fiscal es un importante elemento de nuestra economía, como también lo es la deuda del país. Pero aquí lo más importante es avanzar ya con un vigoroso plan de reactivación económica que vaya a crear las oportunidades de trabajo que están requiriendo 500,000 personas hoy sin trabajo. Pero ¿cómo, don José María? Porque reactivación, perdón. La prioridad es reactivar la economía nacional. ¿Cómo la reactivaría? Y esto se puede hacer de diferentes maneras. Primero, hay sectores que han sido muy pujantes, que están ahí y que lo que necesitan es una ayuda, un empujón de flujo de caja por parte de las instituciones financieras para esperar a que regrese su mercado.
Me refiero, por ejemplo, al sector turismo. 60.000 habitaciones, 100.000 personas que trabajaban en él y que lo sabían hacer muy bien de forma directa, 150.000 trabajadores indirectos. El sector turismo hoy necesita una inyección de liquidez para que pueda sostenerse mientras regresa el turismo, que va a regresar como un turismo no solamente de ambiente, sino que también de ambiente, salud y bienestar. El sector agropecuario nacional necesita de una potente inyección de capital para que podamos transformarlo en un sector agropecuario resistente al cambio climático, porque la economía del futuro es una economía que baja las emisiones de carbono para luchar contra el cambio climático y al mismo tiempo crea trabajos, se vuelve más competitiva y oportunidades de inversión. Esos son dos sectores, para mencionarle algunos otros, de cosas que deberíamos de estar haciendo en el país. No hay reactivación económica, no se ha planteado, es mi prioridad. Don José María, una de las decisiones que ha tomado el país, por lo menos este gobierno, para enfrentar el tema del déficit fiscal ha sido este convenio con el Fondo Monetario Internacional, que a cambio de un crédito de más de 1.700 millones de dólares, conlleva una serie de un paquete de proyectos y de medidas. Hoy leí en el periódico La Nación que usted no se refirió específicamente a su posición con respecto a este acuerdo y dijo que lo haría hasta después de la convención. ¿Eso no es dejar al votante con una información parcial a la hora de tomar la decisión del voto? Bueno, para empezar, yo no leo el periódico La Nación, pero sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto que el país lo necesita, pero lo que el fondo necesita del país es un compromiso, es un acuerdo marco de que vamos a empezar a tener mejores finanzas. El fondo no nos dice ni qué leyes aprobar, ni cuáles leyes no aprobar. Pero hay una serie de, hay un paquete, don José María. Solo tenemos que tomar las y los costarricenses. Pero ya hay un paquete de proyectos de ley. De esta elección tendremos tiempo de sentarnos para estudiar cuáles son las mejores alternativas y cuáles son las medidas. Pero ya hay un paquete de proyectos de ley en el Congreso asociado a la firma que hicieron los representantes del Fondo Monetario aquí en el país con el gobierno de Costa Rica. Esos proyectos están ya en el Congreso. ¿Usted mantendría en un gobierno suyo el apoyo a esos proyectos? Yo revisaría con muchísimo cuidado cada uno de los ingredientes de ese proyecto, porque quiero estar seguro que cuando nos vamos a comprometer a algo con el Fondo Monetario Internacional, nos comprometamos a algo que el país pueda efectivamente realizar y que no nos venga a meter en una situación todavía más lamentable de la que estamos viviendo hoy. El país no necesita una camisa de fuerza. El país lo que necesita es buena política pública, un programa de reactivación nacional y explicarle a las autoridades financieras internacionales que esta crisis no es que se la inventó Costa Rica, que las medidas que podemos tomar son estas y estas otras, pero que lo que más nos interesa es crear las oportunidades de trabajo que requieren las y los costarricenses. Bien, don José María, sé que tiene una agenda cargada de eventos. Para cerrar en 30 segundos, su llamado en esta recta final a los electores para participar en esta fiesta electoral del día de hoy del Partido de Liberación Nacional. Muy agradecido con las y los compañeros liberacionistas que han orquestado toda esta fiesta cívica para reforzar nuestra democrática, que la han organizado. Más de 25.000 personas voluntarias a lo ancho y largo de todo el país que han organizado un proceso transparente, diáfano como este. Y sobre todo muy agradecido con miles de costarricenses, liberacionistas en su gran mayoría, que están llegando a votar. Hoy al final del día seguiremos uniendo a la familia liberacionista y mañana a la familia costarricense. Muchísimas gracias, don José María. Mucha suerte el día de hoy y a esperar los resultados esta noche. Muchas gracias, muy amable. Buenos días. Bien, y seguimos aquí en Estado Nacional, como comentábamos al principio, viviendo esta fiesta democrática en nuestro país con la primera convención de un partido político, la del Partido Liberación Nacional. Estamos invitando a los precandidatos el día de hoy. Vamos a hacer en este momento un enlace. Estado Nacional está acompañando al equipo de Telenoticias en la cobertura de este proceso electoral. Yesenia Alvarado, nuestra colega de Telenoticias, se encuentra en el Balcón Verde y nos hace un reporte de cuál es la situación que tienen ahí en el cuartel de mando, de cómo va el proceso. Yesenia.
Hola Liliana, muy buenos días, un saludo para usted y para los televidentes. Bueno, empiezo por contarles que el primer resultado de la votación que se realiza el día de hoy se conocerá aquí en el Balcón Verde a las 8 de la noche. Recordemos que los 900 centros de votación abrieron las puertas desde las 8 de la mañana y se mantendrán hasta las 6 de la tarde recibiendo los votos. Un consejo muy importante a las personas que vayan a votar es que lleven el lapicero para cumplir con parte de los protocolos sanitarios que pues exige esta situación de la pandemia. Me acompaña Katia Rivera, presidenta del Partido Liberación Nacional, que nos va a contar cuál es la información que tienen en este momento de cómo arrancó la apertura de los centros de votación. Buenos días, doña Katia. Gracias por acompañarnos en este momento. ¿Cuál es la información que tienen en este momento sobre el cómo arrancaron pues la apertura de todas las urnas de votación? Buenos días, Yesenia y a Liliana, allá en el estudio. Bueno, pues a Dios gracias, se abrieron la expectativa, las 920 juntas receptoras, que son casi 1.900 urnas, ¿verdad? Las abrimos sin ningún problema. Tuvimos problemas en algunas de abrirlas un poquito más tarde, pero eso siempre pasa de que falta alguien con las llaves mientras que se acomodan, que faltaba un poco el tema de la limpieza, pero cuestión de minutos, en algunas lo más fue media hora, pero las 920 centros de votación se lograron abrir. En este momento, acá en nuestra Casa Liberacionista, estamos trabajando con todo el call center, le estamos haciendo división por provincias, para nosotros muy importante. Cualquier tipo de incidencia o consulta la estamos dividiendo por provincias, tanto en el tema electoral como en el tema sanitario, ¿verdad? Entonces, durante el día estamos acá nosotros trabajando para esperar que toda la población y toda la familia liberacionista pueda disfrutar de esta fecha de convención. A propósito de incidencia, doña Katia, ¿qué información manejan? Porque entendemos que se han presentado tal vez algunos imprevistos, creo que en Nosara, también en Limón, en Guadalupe, se han presentado como algunas denuncias. ¿Manejan ustedes ya alguna información sobre esto? Bueno, sobre todo lo que nos hemos percatado, ¿verdad?, es la gran cantidad de afluencia que estamos viviendo en los diferentes centros de votación. Eso ha letargado un poquito el tema del tiempo, ¿verdad?, para poder ejercer el voto. O sea, es algo totalmente nuevo para cualquiera, ¿verdad? El hecho de mantener ese distanciamiento, lavarse las manos, al llegar nuevamente hay que volver a hacer la filita. Como usted decía, importante que lleven el lapicero, ¿verdad? Nosotros igual vamos a tener los lapiceros ahí, pero es parte de los protocolos para evitar ahí el contacto con un tipo de implemento de esta forma. Y por otro lado, pues sí, lo que más que todo se ha visto es que ha existido algún tipo de aglomeración o hay gente que sí ha llegado con guías y sabemos que eso está totalmente prohibido. Nosotros hemos mantenido, ¿verdad?, 0 toldos, 0 guía, un fiscal por representante de papeleta y de tendencia también, que es la persona que puede hacer las indicaciones con respecto a la votación. Pero la intención es que como nos hemos uniformado el día de hoy todo el equipo, ¿verdad?, es un tema de voto responsable. Nos cuidamos entre nosotros y la idea es esta, que la gente llegue, pueda emitir su sufragio, pero por lo demás no. La problemática es que se ha estado dando un poco todavía de dudas de quién es el que abre, bueno, eso en la mañana, pero ahorita todo está fluyendo normalmente. ¿Hacen un llamado entonces tal vez a las tendencias de los precandidatos, doña Katia, para que recuerden que no pueden haber guías en este proceso por la situación de la pandemia? Claro, y no solamente a los precandidatos, sino a toda la gran cantidad de gente que está trabajando con las papeletas. Hay que recordar, hoy tenemos un proceso no solo de convención, sino de renovación de estructuras. Son 9 procesos de elecciones simultáneos los que estamos viviendo. Tenemos más de 10.000 personas voluntarias inscritas como miembros de mesa, como fiscales COVID y delegados del Tribunal de Elecciones Internas trabajando hoy. Y de ahí, Yesenia, para mí un dato que me llena mucho es ver que más del doble es la diferencia entre la cantidad de mujeres que se han inscrito para ser voluntarias en este tipo de trabajo y lo que me gusta es por la participación de la mujer y insistimos aquí en Liberación, tenemos esa apertura, estamos trabajando y de la forma más ordenada.
Muchas gracias a doña Katia Rivera, presidenta del Partido Liberación Nacional, quien nos ayudaba a conocer pues detalles preliminares de cómo ha arrancado pues todo el movimiento en los centros de votación. Nosotros, Liliana y amigos televidentes, vamos a continuar aquí en el Balcón Verde, siguiendo paso a paso toda la información que se genere con esta votación que se realiza en la convención número 18 del Partido Liberación Nacional. De momento vuelvo con usted al estudio, Liliana. Muchas gracias, Yesenia, y a doña Katia también. Está con nosotros ya otro de los aspirantes precandidato del Partido Liberación Nacional, que en esta última recta final del día de hoy trata de convencer a los electores de que es la mejor opción. Se trata de don Rolando Araya Monge. Él tiene 73 años, es ingeniero químico y posee un doctorado en educación. En su carrera política ha aspirado en varias ocasiones a la presidencia de la República. Fue diputado en 1974 y dentro de su trayectoria en la función pública ocupó el cargo de ejecutivo municipal en San José. Durante el gobierno de Luis Alberto Monge fue designado ministro de Obras Públicas y Transportes. Dentro del Partido Liberación Nacional ocupó los cargos de secretario general y presidente del partido, aunque durante un periodo se desligó de esta agrupación política para regresar nuevamente a sus filas con aspiraciones presidenciales. Muy buenos días, don Rolando. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional. ¿Cómo ha estado su mañana y qué reportes tiene usted de su tendencia? Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Pues bueno, estoy muy contento. Hay mucha votación. Eso, digamos, lo que he visto y lo que me reportan aquí a mi celular y los compañeros que están monitoreando en distintas partes. Había el miedo de que no fuera a votar mucha gente, ¿no? Sí, sin duda el tema de la restricción vehicular y el tema de la pandemia generaban, don Rolando, una inseguridad por parte de las tendencias, y usted hizo varios señalamientos cuando se decidió mantenerla para el día de hoy. ¿Usted cree que eso se superó? Se superó, no hizo falta. En realidad la gente, yo siento, el país tomó una decisión en las últimas horas y se decidió ir a votar y definir esto, ¿no? ¿Qué sector apoya a don Rolando Araya dentro del liberacionismo? Bueno, yo tengo votos, digamos, dentro del Partido Liberación Nacional. Según las encuestas, ahí en un poquito de desventaja. Entre los que se definen como liberacionistas, pues resulta que se está hablando de no liberacionistas, gente que contesta en la encuesta que no es liberacionista. Y yo tengo otra opinión. Hay no menos, digamos, en este momento está saliendo como un 16% de liberación. Pues yo, según mi apreciación, mi experiencia, hay más de un 25% que prefieren a liberación, pero, digamos, son liberacionistas que no contestan en ninguna parte que son de liberación. Eso están votando, ahí tengo una mayoría muy grande, ¿eh? Y entre los que no son liberacionistas, ¿cuál es el llamado que hace usted? Porque la semana pasada aquí en Estado Nacional conversábamos con el asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones y con el investigador del CIEP, Ronald Alfaro, y hablaban de que esta apatía que tiene el costarricense por los procesos electorales, ellos en su último estudio dicen que es la más baja, el entusiasmo político más bajo en los últimos 93 años. ¿Cómo conecta Rolando Araya con la bandera del Partido de Liberación Nacional, con esos grupos etarios, sobre todo los jóvenes, que no se sienten identificados con los partidos? Mire, eso va a ser difícil recuperarlo. Los partidos siguieron con prácticas que corresponden a otra época. O sea, usted ha visto lo que se habla de guías y transporte. La gente está yendo a votar, haya o no haya transporte, ¿no? Y entonces, el análisis político que se hace, por ejemplo, se dice que el PAC acabó con el bipartidismo. Para mí es una lectura equivocada. El PAC salió premiado con el fenómeno que se dio, pero lo que cambió totalmente es esto, el celular. Antes la gente se informaba a través de los dirigentes qué pasaba en política. Ahora se informa a través del celular y toma decisiones por sí solo. ¿Y cómo ha navegado Rolando Araya en estas nuevas plataformas tecnológicas que muchas veces tienen usuarios de edades, digamos, que son nativos digitales, que llaman, que ya crecieron con la tecnología? ¿Cómo conectó Rolando Araya con esas? Mire, yo le confieso, porque yo venía de lo de antes. Digamos, mi última campaña, yo le aposté a esa estructura. Y en las últimas 2 elecciones, por ejemplo, yo le ayudé a Johnny, mi hermano, y la apuesta era a que esa estructura, digamos, ponía los votos suficientes para que alcanzara el 40%.
Y a mí me parece que más bien se convirtió en un escollo. Yo desde hace tiempo vi eso y ahora aprendí muchísimo de cómo manejarme en Facebook y en esto y en lo otro y tal. Ya me hice habitante de redes sociales y entonces por ahí es donde y además me ha ofrecido una ventaja porque sale muy barato, ¿no? Claro, don Johnny lo está apoyando en esta campaña, don Bueno, Rolando. mire, yo no puedo delatar a Johnny, ¿no? En realidad, Johnny debe estar llegando en un ratito porque está fuera del país. Lo que nada más le digo es que estamos muy comunicados, ¿no? Pero no le está apoyando abiertamente. No, es que... Como usted lo apoyó, como dice en la campaña de él. Se embarcó. Johnny creyó, él me lo dijo como hermano, me dice, Rolando, no te metas, no tenés ninguna posibilidad, no tenés plata y yo no oigo a nadie. Digo, estás equivocado. Yo no tengo para camisetas, pero tengo razones. Y usted va a ver que las razones van a pesar más. Y bueno, un día de esto nos vimos y me tenía razón. ¿Y a quién está apoyando, don Johnny? ¿A don Roberto? Él ha estado en el equipo de Roberto, pero yo no lo veo metido ahí, francamente, pero no desearía comprometer a Johnny con ninguna, Claro. imprudencia mía. Sí, eso hay que preguntárselo Exactamente. a él, sin duda. Un ratico viene al país para que se lo pregunte usted, ¿no? Perfecto. Don Rolando, como decíamos antes, a todos los candidatos han expuesto sus propuestas. A mí me interesa el día de hoy en Estado Nacional lo que tiene que ver con reactivación económica y generación de empleo. Usted ha tenido una posición bien tajante y bien firme en favor de la explotación de yacimientos minerales en Costa Rica. Ha hablado de la titularización de minerales y también otros recursos como el gas. Esto le ha generado críticas, por supuesto, de los sectores ambientalistas que opinan que eso sería un retroceso en el posicionamiento verde del país. Esta semana supimos que se dio a conocer el fallo del arbitraje internacional que la empresa Infinito Gold interpuso contra Costa Rica y la cual reclamaban $400 millones como indemnización por que se les había quitado la concesión que se les dio se les había dado para explotar estos recursos. Estamos hablando de minería de oro a cielo abierto. ¿Usted, después de este fallo del Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, mantiene la posición? ¿No cree que eso sería un retroceso en ese posicionamiento del país? Mire, todo depende cómo se haga. El modelo que yo tengo es el de Noruega. Noruega es minero, gasífero, petrolero y ocupa el lugar número 1 en el mundo en lucha contra el cambio climático. El lugar número 1 en el mundo en políticas ambientales. Costa Rica ha tenido con éxito políticas ambientales. El drama que vive el mundo es cambio climático. Yo tengo una propuesta concreta para pasar en pocos años a ser un partido de cero emisiones. Y en el tema de explotación de recursos habla usted de titularización, lo dijo aquí en Café Política. Mire, es que hay riquezas inconmensurables, que a mí me parece que en este momento tenemos un pueblo sufriendo por desempleo. Hay hambre, me preocupan los niños de las familias que han perdido el empleo y que no tienen ingresos. Pero a mí me llamó la atención que usted habló de titularización, pero dijo, eso sí, no darlo a empresas extranjeras. Bueno, si quiere le doy detalles. Sí, yo quiero el detalle. Primero, Usted está hablando de que empresas estatales, ¿se creen empresas estatales para hacer eso? Vea, déjeme le digo primero, ¿no? Vea, yo me opuse al COA, yo combatí contra el COA y estuve en contra de Infinito Gold. Alcoa sí tenía, digamos, efectos ambientales porque la explotación de aluminio deja unos lodos rojos muy cáusticos y es un problema. En la explotación de oro, ahora los avances que sí han tenido, se lo digo como ingeniero químico, pueden garantizar que eso volverá a ser una prístina naturaleza una vez que se acabe. Pero como usted pretende generar empresas estatales para eso. Bueno, ahora voy. Mire, primero, propongo que esas riquezas minerales no sean nunca concesionadas a una empresa extranjera. Nunca para intereses privados, ni siquiera... Sí, pero entonces, ¿cómo sería? Déjeme contestarle, ¿no? Tranquilo. Adelante. Que no sea ni siquiera para fondos públicos. Se hace a través del Estado, pero no para el Estado. Yo quiero que esa plata vaya para el pueblo de Costa Rica, que alguna vez los pobres de Costa Rica agarren algo. Y yo tengo toda una propuesta. Pero eso significa crear instituciones estatales para que... No, yo creo que... digamos... Perdone que le insista, es que quiero entender bien la propuesta. No, yo no voy a crear ninguna institución nueva para esto, ¿no? Usted estará segura. Con alguna combinación que tenemos, algunos me dicen que tal institución, tal otra, esa decisión no la he tomado, pero no será creando una nueva institución, digamos, el Instituto Minero de Costa Rica, no hace falta, porque la verdad es que aquí sabemos muy poquito de eso. Y yo, en la presidencia de la República, lo primero que voy a hacer es buscar a los noruegos y hacerlo
con los noruegos que nos pueden decir cómo se hace sin necesidad de traer empresas transnacionales que nos van a cobrar una fortuna, ¿no? Pero ¿quién lo haría entonces? A través del Estado. Por eso, con este Estado que tenemos. Pero ¿con cuál institución? ¿Con Recope? Ah, no, esa, ya le dije, no, Recope es para otras cosas, ¿no? No, yo esa decisión no la he tomado, pero tenga seguridad que no será creando una nueva institución. Yo no creo. El Estado costarricense, porque ya veo que ustedes, ese es su interés, y hay una reacción ya en el público con lo que hace el Estado. El Estado costarricense fue el motor del desarrollo en el siglo XX. Ahora han pasado años, estamos con nuevas tecnologías y hay vastas áreas del Estado que se han convertido en el freno del desarrollo. ¿Sí? No hay nadie que se le pueda ocurrir, ni siquiera el más recalcitrante socialdemócrata, que a un problema, una institución, que es lo que hacíamos en el siglo XX. Claro, ya quiero cerrar porque se nos va acabando el tiempo, pero voy a pedirle a nuestro compañero Rolando Arrieta, mi director, que veamos este cuadro, don Rolando. Es en su informe País, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, el año pasado, ahí tiene el cuadro, señala que Costa Rica gasta en remuneraciones de empleados públicos el porcentaje de gasto total más alto de todos los países miembros. Si uno lo ve ahí, es realmente, digamos, claro y contundente. Además de que tenemos la menor cantidad de empleados públicos con respecto al resto de esos países, somos los que más gastamos en empleo público. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Es suficiente la ley de empleo público? No es suficiente y no creo en esa ley. Yo, francamente... Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Vea, esto hay que replantearlo. Primero, el país está con un complejo muy serio de problemas que deben ser acometidos con un país unido. Si usted deja por fuera un sector que es muy potente, muy poderoso, que ahora no se puede expresar por el coronavirus, pero deje que pase el coronavirus para que vea usted la inconformidad manifestándose en huelgas. Hay que dialogar y sacar. Este problema se puede resolver, pero es que falta diálogo. El gobierno convoca a un diálogo en Casa Presidencial sin tener una propuesta. El gobierno no sabe qué hacer, yo sí sé qué hacer. Hay que poner una propuesta. ¿Y qué salió ahí? Palomitas de maíz. ¿Pero qué haría usted? No, yo propongo, o sea, el Estado costarricense hay que hacerle un cambio muy grande. Esto ya no funciona. El Estado costarricense no funciona. Es más, toda la nueva tecnología, el blockchain y la inteligencia artificial, pronostican que en el futuro no habrá ni gran Estado ni gran empresa, ¿no? Y nosotros no nos estamos preparando para eso, ¿no? Se nos acaba el tiempo, don Rolando. Quiero cerrar en 30 segundos que le dé un mensaje al electorado para las horas que faltan de unas abiertas. ¿A dónde estoy yo? Porque aquí, esa es su cámara. Bueno, muy bien, porque me llama la atención porque dice que yo no... Adelante. No veo la cámara. Miren, Costa Rica está en un momento crucial. Necesitamos unirnos los costarricenses. Yo quiero decirles que estoy aquí, porque ya la edad mía no es por ambición. Estoy aquí porque amo y estoy orgulloso de mi país. Me preocupan los niños de Costa Rica. El día de hoy es necesario ir a votar, es necesario expresarse. Les quiero decir que ofrezco las virtudes, las cualidades para poder guiar este país a un gran proyecto de reconstrucción nacional. Tengan fe en mí y vayan a votar el día de hoy. Muchísimas gracias, don Rolando. Buena suerte para el resto del día y esperamos a la noche los resultados. Mientras tanto, vamos también con otro de los precandidatos que hemos invitado aquí a Estado Nacional. Vamos a ver su perfil en pantalla. Se trata de Roberto Thompson. Tiene 60 años de profesión. Tiene 60 años, es de profesión abogado y actualmente se desempeña como diputado en la Asamblea Legislativa. En su trayectoria pública ocupó la alcaldía de Alajuela durante 2 periodos. Durante el gobierno de Óscar Arias fue viceministro de la presidencia. Don Roberto nos acompaña en vivo desde el Instituto de Alajuela, donde estaba ejerciendo su voto. Buenos días, don Roberto. Gracias por estar en Estado Nacional. Muy buenos días, Liliana, a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan. Sí, primero que todo disculparme porque había quedado de estar por allá y había asumido un compromiso, pero dichosamente pienso, hay una gran afluencia de gente hoy votando aquí en Alajuela. Nos tocó hacer una fila importante para poder ejercer nuestro derecho al voto y eso nos impidió llegar a tiempo, pero aquí estamos a la hora. No hay problema, don Roberto, estamos en vivo, para eso está la tecnología. ¿Qué se juega el día de hoy, Liberación Nacional, en esta elección, don Roberto?
Se juega su pasado, su presente y su futuro. La verdad es que yo he venido siendo muy crítico de Liberación Nacional, crítico con algunos que quieren seguir envueltos en una burbuja en la cual creen que eso les va a permitir reconectar con una serie de sectores que se han abandonado durante muchísimo tiempo y sobre todo reconectar nuevamente con las nuevas generaciones. En la próxima elección, más del 45% de los electores serán gente joven, gente menor de 45, de 40 años. Liberación Nacional tiene que presentarle al electorado una fórmula renovada, una fórmula innovadora, una imagen fresca, que vuelva a haber 30 años adelante y no 30 años hacia atrás. Y a mí me parece que nos jugamos ese presente y ese futuro. Tenemos que ser muy respetuosos de la historia, una historia rica, una historia que ha aportado al desarrollo de este país, al desarrollo y progreso de este país, pero que realmente se ha desconectado en los últimos años de esa realidad, particularmente de esa nueva generación, y yo creo representar esa oportunidad de generar nuevamente la confianza en el electorado. Estamos de cara a unas elecciones que serán fundamentales. El país vive circunstancias sumamente difíciles. Hay muchísima gente que está llena de desesperanza y de pesimismo. Usted sabe, y lo hemos hablado en otras oportunidades, hay cientos de empresas que han tenido que cerrar, emprendimientos familiares, gente que hoy está sin trabajo, los niveles de desempleo, los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad han ido acrecentándose, particularmente en los últimos años, agravados evidentemente por la pandemia, y nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que dar un paso al frente, pero ese paso al frente tiene que ser construido con otra realidad, no con las fórmulas de la vieja política, sino con las fórmulas de una nueva política que escuche más a la gente, que se acerque más a la gente, que le ponga mucho más corazón a las decisiones. Y yo creo representar a esa nueva generación y sobre todo a una Liberación Nacional mucho más conectado con las realidades actuales. Don Roberto, usted fue viceministro de la presidencia cuando don Rodrigo Arias era el ministro. Sin embargo, él no lo apoyó en esta candidatura presidencial. ¿Le dolió a usted esa falta de apoyo? ¿Le hizo falta el apoyo de don Rodrigo Arias? Bueno, yo he venido diciendo que yo, dichosamente, Liliana, tengo la mejor relación con todos los líderes del partido, con don Oscar, con el propio don José María, con doña Laura y particularmente con don Rodrigo. Efectivamente, yo fui su viceministro, trabajé muy cerca de él durante 4 años, particularmente en la agenda, la coordinación de la agenda legislativa en momentos que usted recuerda que eran momentos sumamente intensos dentro de esa agenda legislativa. Hablamos del proceso de formación de la ley de apertura del mercado de telecomunicaciones, del mercado de seguros, la proyección de Costa Rica ante el mundo con el establecimiento de las relaciones con China, una ruta país que fue marcada por una serie de negociaciones muy intensas y que nos permitieron sacarla adelante. Pero bueno, yo tengo un gran aprecio por todos ellos, un gran aprecio por don Rodrigo, lo respeto muchísimo, es una persona con la que converso de vez en cuando, siempre escucho con atención su consejo. Él tomó su decisión, él está apoyando a otro precandidato, pero yo, más allá de eso, he reiteradamente dicho que yo tengo una alianza con la gente, no estoy en esto por acuerdos, no estoy en esto por apoyos de nadie, estoy en esto porque quiero conectar nuevamente el partido con la gente, sin padrinos, y llevando adelante este proceso, sobre todo con mucha gente joven de distintos sectores que ha venido sumándose en los últimos, sobre todo en las últimas semanas, a la ilusión de construir un Liberación Nacional diferente, que vaya más allá de esa política vieja y que emprenda con optimismo lo que es el futuro en la construcción de este país y en la construcción del país. Don Roberto, usted dentro de las propuestas de reactivación económica y para generación de empleo ha hablado de duplicar el parque de empresas de zonas francas en el país. ¿Qué haría usted diferente a lo que ha hecho hasta el momento CINDE y COMEX? ¿Y cómo cree usted que afectaría esto el anuncio que hizo ayer el G7, que es el grupo de las 7 economías industriales más grandes del mundo, en el sentido de que avanzó en un acuerdo para poner un 15% de impuesto de renta mínima global a las grandes empresas multinacionales, de forma que
paguen impuestos en el lugar donde venden sus mercancías y no donde tienen sus oficinas, que suelen ser lugares, digamos, con legislación fiscal, con incentivos. ¿Cómo cree usted que afectaría eso? Liliana, el país se enfrenta a una situación dramática en materia de desempleo. Las cifras oficiales nos hablaban el otro día de 43,000 desempleados más, para sumar casi 500,000 personas sin empleo. Yo le puedo asegurar a usted que más allá de esas cifras oficiales hay probablemente más de 1 millón de personas que no tienen ingresos suficientes para llevar las condiciones básicas a sus familias, para poder tener acceso a 3 alimentos diarios, que la están pasando realmente mal. Y la forma de generar empleo es a través de los incentivos. Costa Rica es un país pequeño, pero que tiene enormes posibilidades de atraer inversión extranjera, pero tenemos que hacerlo a partir de una serie de incentivos. El régimen de zona franca es un régimen exitoso, y yo creo que más allá de esas consideraciones, yo creo que Costa Rica tiene que tomar decisiones para convertirse en un atractivo, para que todas esas empresas que han estado situadas en otros lugares, particularmente en lugares muy lejanos, y que hoy por la pandemia requieren mucho mayor cercanía, se instalen en Costa Rica. Yo lo que he venido planteando es que el país tiene que enfocar todo su energía en apoyar la producción, la reactivación y la generación de oportunidades y de empleo. Y para eso tenemos, por ejemplo, una serie de terrenos ociosos en todo el país, y tenemos posibilidades de hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Seguros, a quien esta Asamblea Legislativa logró eliminarle una serie de obstáculos para poder hacer esas alianzas, capacitar a nuestra gente y poder ir hacia un proyecto en donde todo este esfuerzo se enfoque particularmente en las zonas rurales y las zonas costeras. Ya para terminar, don Roberto, en 30 segundos, su llamado a qué apela Roberto Thompson a los que no son liberacionistas y, según usted, deberían ir a votar el día de hoy. A que salgan a votar. Estoy muy contento porque aquí en Alajuela las filas son muchísimas. La gente ha llegado con mucho entusiasmo. Obviamente tenemos que respetar las medidas sanitarias, todos cumplir con los protocolos estrictos, porque el partido tiene que dar un ejemplo en ese sentido. Yo les pido a las y los costarricenses que se animen, que vayan a votar. Les pido su apoyo y su voto para construir un Liberación Nacional moderno, un Liberación Nacional que realmente dé el paso al frente y que podamos construir un futuro mejor para todas y todos. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad y un saludo a toda Costa Rica. Muchas gracias, don Roberto. Buena suerte el día de hoy. Esperamos resultados. Vamos a hacer aquí una pausa comercial y ya regresamos con don Claudio Alpizar, otro de los aspirantes del Partido Liberación Nacional. Continuamos en Estado Nacional acompañando la cobertura de Telenoticias el día de hoy en la convención del Partido Liberación Nacional, que escoge hoy a quién será el candidato que le represente en las próximas elecciones en febrero del 2022. Conversamos ahora con otro de esos aspirantes, don Claudio Alpizar. Don Claudio vamos a ver su perfil en este momento. Es otro de los aspirantes que el día de hoy intenta convencer a los electores. Él tiene 58 años y es politólogo de profesión, con una maestría en estudios para el desarrollo de América Latina. No ha ocupado cargos públicos, pero en su trayectoria profesional se ha desempeñado como profesor universitario, emprendedor y director de programas de radio y televisión, dedicados sobre todo al análisis político. Buenos días, don Claudio, muchas gracias por estar en Estado Nacional. Liliana, compartir con vos y aquí en la mejor disposición de conversar de lo que vos quieras. ¿Qué se juega el día de hoy el Partido de Liberación Nacional en esta convención? Todo, se juega su futuro. El elector tiene 5 candidatos, 2 que representan el pasado de los años 90 de Liberación, 2 que no supieron levantar los estandartes de Liberación Nacional y 1 que representa los verdaderos valores de aquella liberación que nos sacó a muchos que estábamos en situación desfavorable de esa situación y que era un partido que pensaba en las grandes mayorías con problemas económicos y con problemas sociales. Don Claudio, muchos han señalado quizás que usted hace su campaña con una crítica muy fuerte del Partido de Liberación Nacional, pero se cobija con su bandera. Es que eso es válido, es que es peor irse del partido, reclamar, decir las cosas,
salir en carrera y después regresar. Usted lo vio con Antonio Álvarez, lo vio con Rolando Araya. Es mejor quedarse adentro y ser crítico. Esa es mi forma de ser. Yo no puedo callar cuando las cosas están mal en una situación, ya sea en el país o sea en el partido. La crítica es para construir y para que reaccionen. Algunos prefieren levantar la alfombra como esta y esconderlo todo ahí. Yo no soy de ese estilo. Siendo el desempleo uno de los principales problemas que desvela a los costarricenses el día de hoy en Estado Nacional, hemos querido volver con este tema. Usted, ¿cuáles son las acciones concretas que ejecutaría? Pero no sé si ya las tiene planteadas, por ejemplo, con metas asociadas a logros de esas acciones para combatir el desempleo. Yo soy muy quitado de esas metas de desempleo porque recuerdo a candidatos, no recuerdo si fue Antonio Álvarez que proponía 150.000 trabajos, y entonces Rodolfo Pisa dijo 300.000, y entonces Otto Guevara dijo 500.000, jugando un poco con la sensibilidad. Pero eso es lo que usted no hace. ¿Qué haría usted? Yo lo que he planteado es que hoy por hoy Costa Rica requiere enormemente promover y apoyar el emprendimiento. Yo he sido un emprendedor. La situación del país no va a cambiar por varita mágica o por decreto, hay que hacer acciones. Y hoy el costarricense... ¿Acciones como cuáles? El costarricense las está haciendo. Usted ve en el sector privado la gente que se ha quedado sin trabajo y está en el emprendimiento. Pero claro, ocupa Claudio, el respaldo. Pero también hay gente que está señalando el tema de precarización del empleo cuando se va a un emprendedurismo que roza en la informalidad, que pega contra el... Ese es el tema, pero por eso hay que desarrollar el programa para que la gente lo entienda. Si nosotros no le damos a la banca estatal, no le devolvemos esa posibilidad de apoyar al emprendedor, es muy difícil que el emprendedor pueda salir por su propia voluntad. El Estado costarricense, para generar empleo, requiere ser un actor permanente, un actor activo, perdonando la redundancia, y el Estado lo ha dejado de ser. Nosotros ocupamos levantar, por ejemplo, el desarrollo de las actividades agropecuarias. Nosotros hemos planteado hacer de Costa Rica el granero de América. Para eso ocupamos invertir en tecnología, en nuevas formas de producción, en las zonas donde se produce, porque Costa Rica tiene más de la mitad de su territorio, prácticamente la mitad de su territorio, en zonas agropecuarias. Claro, pero ¿qué cambiaría, don Claudio? Agropecuarias que han estado abandonadas y donde no se les está dando la verdadera representación que requieren, y donde el Estado costarricense no solamente no invierte en los bancos, sino que además tenemos el problema de que el productor nacional no sabe comercializar su producto. Claro, pero ¿cómo lo resolvería? Porque aquí en Estado Nacional tuvimos un programa dedicado, estuvo aquí el ministro de Agricultura, y veíamos un informe de la Contraloría donde dice el fallo ha sido del Estado precisamente. Hay 11 instituciones en el Ministerio, en el sector agrícola, bajo la cobija del Ministerio de Agricultura, no se hablan entre ellas, todas gastan presupuesto independiente. ¿Qué haría usted ahí? Porque ahí estamos hablando de reforma del Estado. Eso sucede en todas, ni siquiera es reforma del Estado. Puede ser una reforma administrativa que es más sencilla, porque la reforma del Estado usted la puede plantear, pero la desarrolla la Asamblea Legislativa. Usted no puede como presidente cambiar el Estado, pero sí puede modificar y poner a la administración pública a trabajar correctamente. Ahí ocupamos una reforma administrativa. Los instrumentos existen. Existe cómo dar directrices a esas 11 instituciones, y eso que dice el ministro también tiene una gran responsabilidad, porque esas 11 instituciones están bajo el régimen de rectoría del ministro. Si no tenemos ministros que sepan cuáles son los elementos, cuáles son los instrumentos que tienen para volar, pues efectivamente eso va a pasar. 11 pollitos, todos por todos lados. O sea, su propuesta es una reforma administrativa. Una reforma administrativa y el liderazgo que tiene que ejercer un presidente de la República para poder poner el Estado a funcionar. Mire, cuando a la gente le hablan de una reforma del Estado, lo que le están diciendo es que el presidente no va a llegar a hacer nada en 4 años. Una reforma del Estado no se hace en 4 años. Un presidente puede promover esos cambios. En cambio, la reforma administrativa sí le corresponde al Poder Ejecutivo. Eso es lo que hay que tener claro. Aquí a veces los periodistas y algunos políticos quieren decisiones faraónicas que no están dentro de la realidad. Costa Rica tiene una administración pública con todos sus defectos, que es una de las mejores administraciones de América Latina. Debemos ponerla en un punto mucho mejor del que está, porque ha perdido norte. Y paralelamente, la inversión que viene del Estado costarricense, la inversión de los bancos públicos, tiene que generar una reactivación económica fundamental. Porque vea qué interesante, hace algunos días todo el mundo quería un Estado más pequeño, todo el mundo quería apartar el Estado de las cosas,
Pero después del COVID, todo el mundo le pide al Estado que sea activo, cuando lo estuvimos debilitando por mucho tiempo. Pero, don Claudio, usted habla también del tema de acceso a crédito, lo escuché aquí en Café Política hablando de que eso era lo que se requería y que eso es lo que usted cree. Sin embargo, se lo digo como periodista, he pasado por muchas administraciones cubriendo, cuando dicen aquí hay tantos millones, lo dijo esta misma administración al principio de la crisis, 700.000 millones de la banca estatal para apoyar a todas las empresas afectadas. Y lo cierto es que si no califican para el crédito, no se les puede dar el dinero, entonces generan esas falsas expectativas. ¿Cómo va a cambiar usted eso? Porque hay una ley, digamos, la ley del sistema financiero nacional, y ahí... Excelente pregunta. Resulta que cuando nosotros allá en el año 90 se nos ocurrió abrir yo sé cuál el sistema bancario. Tenemos 10 minutos, don Claudio. Yo también trabajo en esto y a mí me gusta que la gente conozca. ¿Cuándo lo abrimos? Lo abrimos para todos los bancos privados y bancos públicos. Vino la SUGEF y amarró a los bancos públicos a las mismas leyes de los bancos privados. Nosotros tenemos que quitarle las amarras a los bancos públicos para que sean una verdadera banca de desarrollo. ¿Cómo se le quitarían esas amarras? Hay que hacer una reforma, eso viene en la Asamblea Legislativa, y que la SUGEF libere y que los bancos del Estado no tengan que prestar a los mismos intereses de los bancos privados y que no tengan las mismas reglas que tienen los bancos privados que no apoyan, porque el banco privado es un negocio, la banca estatal es un beneficio de desarrollo estatal. O sea, usted plantearía una normativa diferenciada total para banca privada y banca estatal. Cuando Liberación Nacional y don Pepe nacionalizaron la banca estatal, fue exactamente para generar esas juntas de desarrollo agropecuario y demás en el país. Y ahí estaban los bancos estatales haciendo su trabajo. Vamos a ver, don Claudio, el siguiente gráfico, que es de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que planteó en su informe del año pasado, que se publicó cuando ya estábamos en la recta final del proceso de que el país se incorporara en esta organización, que nuestro país, y este gráfico que vamos a ver, habla sobre lo que gastamos en empleados públicos. Ahí vemos, dice que Costa Rica gasta en remuneraciones de empleados públicos el porcentaje del gasto total más alto de todos los países miembros. ¿Se arregla esto solo con la aprobación de la ley de empleo público? ¿Usted cree en la ley de empleo público? ¿Cómo arreglaría eso? Porque como usted ve hay una clara distorsión. Tenemos además la cantidad de empleados públicos más pequeña, pero es donde más las remuneraciones son más altas. Sí, hay administraciones muy malas como la de Brasil, la de Perú, la de México, por cierto, hay incluidas en eso. Mire, la administración pública es el instrumento más valioso de quien llega a gobernar. Hoy estamos en un proceso para elegir. La administración pública costarricense tiene que mejorar mucho en su eficiencia y su eficacia. Eso nadie lo pone en duda. Ahora bien, la OCDE también plantea que Costa Rica tiene ahora, para unir esto con lo que usted decía, que Costa Rica tiene que hacer una reforma del Estado. Yo no sé si usted sabe, pero la reforma del Estado se viene planteando de los años 90. Y lo que nos dice la OCDE, nos lo dijeron costarricenses brillantes hace 20 o 30 años en este país. Pero tiene que venir alguien, porque si somos de malinchistas de afuera, a decirnos qué hacer. ¿Cómo arreglamos eso? La administración pública costarricense requiere generar mejores servicios públicos. Y para generar mejores servicios públicos, nosotros tenemos que dignificar de nuevo al administrador público y buscar mucho cómo invertir bien esos recursos. Porque no solo hay que hablar del salario de los empleados públicos, hay que ver cómo nosotros hacemos eficiente la inversión que se hace, porque el costarricense requiere tener mejores servicios públicos. Nosotros hemos desarrollado en nuestro proyecto una comisión de Estado eficaz que estudia a detalle cada uno de los problemas de la administración pública costarricense, que ha venido fallando, pero sobre todo lo percibe el ciudadano. Entonces, la ley general, esta ley que se está planteando de empleo público es autocrática, la hacen los diputados en la Asamblea Legislativa, no consideran al administrador público, hay que considerarlo. Cuando yo le hablo de una reforma administrativa, ahí viene el empleo público, es solo una parte de una reforma administrativa. Ahí vas a contemplar no solamente la posición de los empleados públicos, sino también de los políticos y algo muy importante, de nosotros los ciudadanos, porque hay que contemplar qué es lo que quiere el ciudadano, cómo le mejoramos la administración pública. Si no los contemplamos a ellos, ¿qué clase de gobierno hay? Cerramos ya aquí, 30 segundos, don Claudio, llamado a los electores. No, que se acerquen a las urnas. Nosotros estamos dándole al Partido de Liberación Nacional la oportunidad de tener algo diferente, de llegar con un candidato que puede ganar las elecciones nacionales. Liberación Nacional hoy se juega la posibilidad de tener un candidato que llegue sin rabo que la imagen, con una hoja de vida limpia, con un equipo que ha trabajado hace 25 meses, con un programa, el mejor programa que hay de acción planteado en nuestra página electrónica. Y esa es la posibilidad, que salgan todos los que fueron liberacionistas, que vuelvan con nuestro movimiento,
los críticos de Liberación que quieren cambiar, que vuelvan, y todos los costarricenses, que hoy por hoy son la gran mayoría, que no tienen partido político, que escojan al mejor candidato, que sin duda lo represento yo y quienes me acompañan. Muchísimas gracias, don Claudio. Buena suerte el día de hoy. Bien, llegamos al final de Estado Nacional. Recordarles a todos que salgan a votar. Hasta luego, ya viene Telenoticias.